En el marco del 10º día de la investigación, quiero presentarles un proyecto que forma parte de la línea de investigación biomédica en tórax. Se llama Conjunto de datos y redes de visión convolucional en el análisis de radiografías del tórax para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Antes de empezar a mostrarles el proyecto, tenemos que ponernos en contexto en el momento de la pandemia. Cuando apareció el coronavirus a finales del 2019, presentó un reto de salud pública y económico para países de todos los tipos de ingresos y fue un reto para la salud pública, para los sistemas de salud y para nuestra vida cotidiana. Más o menos en noviembre del 22, cuando se nos ocurrió este proyecto, el COVID-19 había infectado más o menos 650 millones de personas y había habido 6.5 millones de muertos, y Colombia era uno de los 10 países donde mayor impacto tuvo la infección. Entonces, la infección, el 80% de los pacientes infectados tuvieron una enfermedad leve, el 14% una enfermedad grave y el 5% una enfermedad crítica. Los síntomas más importantes fueron respiratorios y el reto del diagnóstico para poderlo diferenciar de las otras infecciones comunes era muy difícil. A pesar de que teníamos el cuadro clínico y las imágenes, el gol estándar del diagnóstico fue la PCR en tiempo real. Una prueba molecular no del todo barata y no disponible en todos los hospitales y para todos los pacientes. Entonces se nos surgió la idea de utilizar otros métodos de investigación para tratar de afinar el diagnóstico con las imágenes, especialmente la radiografía del tórax. De estos métodos que les hablo son métodos de ingeniería y de aprendizaje profundo que se han aplicado tradicionalmente en el análisis de imágenes, especialmente del sistema nervioso central. El objetivo entonces era desarrollar y evaluar un modelo de predicción basada en estas redes neuronales profundas y convolucionales para la identificación de la infección por el COVID-19, utilizando básicamente las imágenes del tórax, más baratas y más económicas. Entonces, el diseño de este trabajo es un diseño para el desarrollo de pruebas diagnósticas. Utilizamos imágenes de nuestra base de datos de COVID leve, más o menos unas 900, COVID moderado, COVID severo y pacientes con enfermedad crítica. Además, imágenes de pacientes de individuos normales, más o menos unas 1100, y otras 1100 de diagnósticos de neumonía convencional por otros gérmenes que fueron extraídas de nuestras bases de datos de antes de la pandemia. Entonces, en unión con los ingenieros, se desarrollaron 15 prototipos de estas redes neuronales para el análisis de las imágenes. Se les hicieron pruebas de validación, luego de certificación, y de todas esas 15 modelos se escogieron los 5 mejores modelos y aquí les presentamos los datos. De los 5 mejores, el modelo o el prototipo número 6 fue el que nos pudo dar un mejor rendimiento en la aproximación diagnóstica, en la diferenciación con otras neumonías y en la falta de datos falsos positivos.
Se dejó un porcentaje de radiografías, más o menos el 15%, para hacer las pruebas de validación al final, y corroboraron que este modelo era el más importante. Y este modelo tiene dos tipos de análisis computacional. Incluye las redes neuronales convolucionadas, que utilizan datos que se van poniendo por capas, y utiliza el transformador de imágenes, el transformador de visión, que utiliza fragmentos de las imágenes y las va poniendo de manera secuencial, pero esta unida a las redes de convolucional no solamente los pone de manera secuencial, sino que además los pone en capas. Esto hace que el modelo sea más preciso y es el que realmente aplicamos y validamos. Entonces, a diferencia de otros modelos, esta unión de las redes neuronales y del análisis de transformador convolucional de visión nos ayudó a afinar el diagnóstico, a identificar los casos de COVID-19 en imágenes, en radiografías, desde los casos leves hasta los más severos. Si bien es cierto, el utilizar las imágenes de las neumonías convencionales disminuyó un poquito la precisión, nos ayudó a afinar el diagnóstico. Obviamente este tipo de procesos pues tenemos que validarlos con otras experiencias a nivel clínico. En el siglo XXI hemos tenido 3 crisis con coronavirus. Solamente la última fue la que nos llevó a la pandemia, y es probable que en el futuro estemos enfrentados a retos similares. La idea de trabajar en equipo con los ingenieros para hacer este tipo de análisis de diagnóstico va a aumentar la precisión, y esta va a poder llegar a hospitales de más bajo nivel o de atención primaria, donde un médico de primera línea puede identificar perfectamente algunas de estos retos de diagnóstico. Entonces el prototipo número 6 fue el que llenó nuestras expectativas y el que forma parte de nuestro artículo publicado. Muchas gracias.